Cuando vamos a ver algunos temas relacionados con las oposiciones, en estos temas me refiero del mundo del derecho, a veces nos encontramos con términos que a lo mejor para los neófitos pues es difícil distinguir entre una cosa y otra. Vemos que dice ley, disposición normativa con fuerza de ley, disposición administrativa de carácter general. ¿Eh? Bueno, pues entonces en este sentido lo único que quiero es aclarar unos pequeños conceptos para ver lo que es la potestad legislativa y la potestad reglamentaria y cómo se expresa la misma, haciendo un añadido respecto a el derecho de la Unión Europea. Bien, pues en principio tenemos que distinguir, como digo, esa potestad legislativa de la potestad reglamentaria. La potestad legislativa, estoy hablando a nivel estatal, lógicamente en este sentido hablamos de las leyes. Y dentro de las leyes podemos distinguir entre las leyes como tal de las Cortes Generales o normas con rango de ley. Si hablamos de las leyes de las Cortes Generales, hablaremos por un lado de las leyes orgánicas, esas leyes especiales, entre comillas, del artículo 81, para regular determinadas materias y para cuya aprobación es necesaria mayoría absoluta del Congreso, y para diferenciarlas de las leyes ordinarias, que se aprobarán con mayoría simple, que haya más votos positivos que negativos, lógicamente dentro de esa reunión que reúne los requisitos para esto. Después, cuando hablamos oímos hablar de normas con rango de ley, en este sentido tenemos que hablar de los decretos legislativos y los decretos leyes. Del artículo 82 al 85 se habla de la delegación legislativa de las Cortes, que son quienes tienen el poder legislativo. ¿En quién? En el gobierno. ¿Para qué? Para que haga unas normas con rango de ley. Y eso lo puede hacer de dos formas, mediante una ley normal, una ley ordinaria o mediante una ley de bases. El resultado de eso será que se haga un texto articulado o bien un texto refundido. Entonces, en este caso, la competencia la tienen las Cortes, lógicamente, pero delega en quién, para casos concretos, en el gobierno. Y lo hace mediante esas dos formas, ley de bases o ley ordinaria. Y bien se trata de hacer un texto articulado o un texto refundido de las disposiciones. Entonces aquí hay una delegación. Cuestión distinta son los decretos leyes. Los decretos leyes, aquí no hay una delegación legislativa de las Cortes en el gobierno, sino que es el gobierno quien toma la iniciativa, conforme al artículo 86 dice para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Bueno, mentira, pero vamos, porque se está legislando mediante decreto ley muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues son unas normas provisionales que deben ser sometidas a la consideración del Congreso dentro de los 30 días siguientes a su promulgación y, lógicamente, hay determinadas materias que no pueden ser reguladas mediante un decreto ley. Bien, pues esto sería por un lado la ley de las Cortes Generales y leyes orgánicas y leyes ordinarias y las normas con rango de ley que lo vamos a circunscribir a los decretos legislativos y a los decretos leyes. ¿De acuerdo? Bueno, distinta de la potestad legislativa que la tienen las Cortes es la potestad reglamentaria, los reglamentos, las disposiciones administrativas de carácter general. Y en este sentido, respecto a los reglamentos, nos dice el artículo 128 de la ley 39 de 2015, que el ejercicio de esta potestad corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, de conformidad con lo que esté establecido en sus respectivos estatutos, y a los órganos de gobierno locales, pues de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los estatutos de autonomía y la ley 7.985, que es la reguladora de las bases de régimen local. Entonces, aquí, como consecuencia de esta potestad reglamentaria, pues tenemos unas normas que si parten de la administración del Estado, pues podemos llamarlo, no se llama Real Decreto del Presidente del Gobierno, Real Decreto del Consejo de Ministros, una orden de las comisiones delegadas del Gobierno, una orden ministerial, y vamos bajando resoluciones, circulares e instrucciones, ¿de acuerdo?
Esto en el ámbito de la administración del Estado. En el ámbito de la administración autonómica, pues lo mismo, pues un decreto del presidente del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, un decreto del Consejo de Gobierno, una orden de la Consejería, circulares, instrucciones, etc. Y si vamos a la administración local, bueno, pues básicamente en los ayuntamientos estarán las ordenanzas y reglamentos, eso, distinción que podría ir en el sentido de que si se trata de regular situaciones hacia afuera, hacia extra o hacia adentro, que serían los reglamentos como tal, y los bandos del alcalde, si es que se le puede dar la consideración de reglamentos, que considero bajo mi punto de vista que no. Y en el ámbito de la Diputación, las ordenanzas. Y lo mismo ocurre con la administración institucional. Pues la diversidad de entidades que pueden adscribirse a estas administraciones públicas pueden también dictar reglamentos organizativos, tanto de estructuras como de la actividad que prestan. Bueno, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, leyes y por otro lado, los reglamentos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con esa situación y, por ejemplo, nos dice el artículo 1 de la Ley 39/2015 que solo mediante ley se podrán introducir trámites adicionales. Sin embargo, reglamentariamente, o sea, por uno de estos, se podrán establecer especialidades del procedimiento relativas a determinados aspectos. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, no sé, en el artículo 101, respecto al apremio sobre el patrimonio, existe una norma, exige una norma con rango legal, luego tiene que ser de las de arriba, ¿de acuerdo? El artículo 47.1, cuando se refiere a la unidad de pleno derecho, deja ese último cajón desastre en el que dice cuando se establezca en una disposición con rango de ley, tiene que ser una disposición con rango de ley, luego de las de arriba, no cabe que se haga mediante una disposición reglamentaria. En otras circunstancias, relativa, por ejemplo, a la publicación de los actos del artículo 45.4, cuando se refiere en concreto a que lo pida una disposición legal o reglamentaria. Respecto a la motivación, ese cajón que nos queda también ahí al final, ese cajón desastre, cuando deba serlo en virtud de una disposición legal o reglamentaria expresa. Entonces, daros cuenta que en unas veces se acudirá o dirá solo una disposición legal, y si habla de disposición reglamentaria, pues podrá ser cualquiera de estas formas como se establezca. Podríamos unir a esto lo que es el derecho de la Unión Europea, porque en algunos sitios nos aparece como tal esa referencia al derecho de la Unión Europea. Por ejemplo, en el artículo 30 de la Ley 39, relativo al cómputo de plazo, dice, salvo por ley o en el derecho de la Unión Europea se disponga otra cosa, bueno, pues entonces lo mismo. Cuando se refiere, por ejemplo, a eso se refiere al cómputo de horas por plazo. Cuando se refiere al cómputo de horas, perdón, de plazos de los días, por días, pues lo mismo, siempre que por ley o derecho de la Unión Europea, bueno, pues entonces en este sentido tenemos que tener. El derecho de la Unión Europea se puede hacer una gran división entre derecho originario y derecho derivado. Dentro del derecho originario están los tratados constitutivos, los que crearon la antigua Comunidad Económica Europea, uno de los cuales, el de la CECA, el de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, ya expiró hace unos años, y los constitutivos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, ¿no? Que fueron adoptados en el año 1957 y entraron en vigor el 1 de enero de 1968. Bien, a uno de ellos, como os digo, el primero ya está extinto. Además de ese derecho originario, forma parte también, en ese derecho originario, además de los tratados constitutivos, forma parte del mismo las modificaciones de los tratados, pues los que se hayan ido haciendo como consecuencia de diversas modificaciones. El Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht famoso, el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza, el Tratado de Lisboa, que es el que nos tiene actualmente con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado sobre el funcionamiento de la UE, de la Unión Europea, y además también forma parte de ese derecho originario los tratados de adhesión. Por ejemplo, el de España y Portugal, que entró en vigor el 1 de enero de 1986, o de los sucesivos que se han ido adhiriendo. Además del derecho originario está el derecho derivado. Dentro del derecho derivado encontramos los reglamentos, las directivas
y las decisiones, básicamente, porque las recomendaciones y los dictámenes no son normas jurídicas. El reglamento de la Unión Europea, por ejemplo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, es como si fuera, se le da el nombre de reglamento, pero realmente es como lo que nosotros podemos entender aquí como una ley, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene un alcance general y es obligatorio en todos sus elementos y además es directamente aplicable en cada Estado miembro, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces las directivas no, las directivas son normas que vinculan a los Estados miembros destinatarios, no para todos, sino que puede ser solo para algunos, y los vinculan en cuanto al resultado que hay que alcanzar, pero deja a las instancias nacionales la forma de llevarlo a cabo. Bueno, pues esto es a grandes rasgos, ni más ni menos, lo que es las leyes y los reglamentos. Lógicamente, el procedimiento de elaboración es distinto. Si vamos a la elaboración de las leyes a nivel estatal, con esas proposiciones de ley o proyectos de ley, del Congreso, luego al Senado, con la posibilidad de introducir vetos o enmiendas y esas circunstancias que aparecen recogidas en el título tercero de la Constitución. En cuanto a la potestad reglamentaria, bueno, pues tenemos desde el principio de unos principios generales establecidos en el título 6 de la Ley 39/2015, pasando, pues, no sé, a nivel estatal por la ley del gobierno, la ley 5097, y si vamos a las distintas administraciones autonómicas, lo que dispongo para acá, para cada cual. Y en el ámbito local, pues ya, bueno, hay unas normas, en concreto relativo a las ordenanzas y reglamentos. Ya os digo, ordenanza como si fuera regular algo hacia afuera de la administración y reglamento, pues como si se dispusiera algo concerniente a la organización interna de esa administración. Entonces, si no recuerdo mal, el artículo 49, entre otros, establece una serie de requisitos que han de cumplirse para la aprobación. Ya digo que los bandos como tal no deben considerarse norma reglamentaria bajo mi punto de vista. Bueno, pues en principio esto es lo que hay. Cuando veamos en un sitio que nos pone una ley o disposición normativa con fuerza de ley, ya sabemos lo que es. Cuando nos diga una disposición reglamentaria o una disposición administrativa de carácter general, pues acudiremos a los reglamentos, teniendo en cuenta esas normas que salen de la administración y que nos obligan a los ciudadanos. Dependiendo de la administración de la que nazcan y del órgano autor de las mismas, pues se llamarán de un modo o de otro. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que hay. Salud.